Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidráulica básica. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestras actividades de clases en formato no presencial, dado que, bueno, pues la pandemia actual ya no nos permite esto. Bueno, ya concluyendo con la unidad anterior, vamos a dar paso a la siguiente, que es la unidad correspondiente a flujos, en la cual, bueno, pues vamos a comentar un poco sobre qué son los flujos o qué es el flujo. Y vamos a comenzar con una definición muy simple. Si ustedes buscan en la bibliografía que ya se les cargó en Eminus, podrán encontrar información un poco más completa sobre esto, pero por ahora vamos a quedarnos con esta definición. Flujo es un fluido en movimiento. Así de simple. Eso es lo que describe la palabra flujo, fluido en movimiento. Y debemos recordar, y aquí quiero ser reiterativo, que fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Y en este sentido, cuando hablamos de líquidos, pues principalmente en hidráulica nos vamos a referir al agua, el agua en movimiento. Pero cabe mencionar que existen otros líquidos, como hemos hablado, los fluidos no newtonianos, como puede ser el asfalto, como puede ser la fécula de maíz, u otros que son gases, como puede ser el aire comprimido, o como pueden ser algunas otras concentraciones atmosféricas. Todo esto en movimiento pues nos genera una condición propia de análisis. Y cuando hablamos de flujo, estamos hablando de un concepto físico que trata de describir el movimiento de ese fluido. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a tratar de explicar el flujo? ¿Cómo es que se mueve? Básicamente eso es lo que nos va a explicar. Ahora bien, para empezar a estudiar el flujo, vamos a ceñirnos a dos consideraciones. ¿Dónde se mueve? Que quiere decir propiamente el espacio. Vamos a pensar en un espacio tridimensional descrito por un eje cartesiano, X, Y, Z. Pensemos en el espacio. ¿Y cuándo se mueve? Es decir, el tiempo. Es importante tener presente esto como una primera aproximación al estudio del flujo, porque esto nos va a permitir entender el flujo describiéndolo con ciertos términos. Por ejemplo, si yo quiero describir cómo se mueve el flujo en el espacio, es decir, a lo largo de un cierto sitio geométrico, yo puedo hablar de que el flujo puede ser uniforme o no uniforme. Ahorita vamos a explicar un poco más qué quiero decir con uniforme o no uniforme. Por otro lado, si yo quiero explicar cómo es el flujo en la medida de el tiempo, entonces yo podré hablar que puede ser el flujo permanente o no permanente. Vamos a hablar un poco ahora de cómo esas descripciones del flujo pueden combinarse entre sí. De hecho, eso es algo importante porque, como dijimos anteriormente, me voy a regresar brevemente. Flujo es fluido en movimiento. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo vamos a describir ese movimiento? Bueno, atendiendo únicamente a dos, vamos a decirlo así, dos aspectos, espacio y tiempo, podemos tener diferentes combinaciones. Es decir, podemos tener un flujo que es uniforme en el espacio y permanente en el tiempo. O un flujo que es uniforme en el espacio y no permanente en el tiempo. Un flujo que es no uniforme en el espacio y permanente en el tiempo, y como generalmente es el flujo en la naturaleza, no uniforme y no permanente. Pero vamos a explicar un poco más con calma esto, con una pequeña analogía, pensando en una tubería cerrada, sobre la cual, bueno, fluye el agua. El primer caso, describiendo un flujo que es uniforme y permanente, sería aquel en el que si yo tengo una determinada sección
por la cual circula el agua o el flujo, esta tiene las mismas dimensiones en un sitio 1 que en un sitio 2. Esto quiere decir que es uniforme en el espacio, porque las condiciones geométricas que me permiten describir el flujo en el punto 1 son idénticas a las que hay en el punto 2. Y si a lo largo del tiempo en el cual yo analizo este problema, vamos a pensar que yo estoy observando estos dos puntos a las 7 de la mañana, que es la hora en la que tenemos nuestra clase, o a las 8 de la mañana, que también tenemos nuestra clase, y pasan algunas horas y nos dan las 9, las 10 de la mañana, pues la forma en cómo el flujo está ocurriendo en este punto y en este punto es la misma. Entonces estamos hablando de un flujo que queda descrito como uniforme y permanente. Por otro lado, si en alguna de las secciones las condiciones geométricas cambian, vamos a pensar por ejemplo este otro, aquí ya hablaremos de que el flujo es no uniforme, y es no uniforme porque las condiciones en el sitio 1 no son iguales a las del sitio 2, aun cuando sí puede ser que la forma o la cantidad de flujo en el sitio 1 para la hora 1 no va a cambiar para la hora 2. ¿Sí? Esto, bueno, con un experimento podría quedar un poco más claro, pero vamos a pensar que esto sería el caso, por ejemplo, de una tubería que empieza con un determinado diámetro, nos transporta una cantidad de agua, y en un sitio 2 nos sigue transportando la misma cantidad de agua, pero las condiciones geométricas han cambiado. Ahora bien, aquí empieza a ponerse la cosa más interesante. También podemos tener flujos que son uniformes, pero que no son permanentes. Aquí, por ejemplo, vamos a pensar en una tubería en la cual yo tengo condiciones conocidas en 1 geométricas y en 2 tengo las mismas condiciones geométricas. Pero ocurre que la cantidad de flujo que hay en 1 es diferente a la cantidad de flujo que hay en 2. Aquí, por ejemplo, hemos hecho una pequeña representación en donde el agua que está pasando por 1 al transcurrir entre 1 y 2 se sale, es decir, se desvía, hay salidas. Entonces en 2 no vamos a tener esa misma cantidad de flujo. Es una manera de explicarlo, que en estricto sentido un flujo uniforme y no permanente también podría ser uno en el que en la geometría en 1, para un momento 1 tengo un cierto flujo, una cierta cantidad, y para un momento 2 ese flujo ha cambiado. Pero bueno, esta es una manera de tratarlo de explicar de forma combinada. Yo sé que a lo mejor aquí hay una cantidad de agua que está fluyendo, hay salidas, aquí hay una cantidad menor. Entonces yo tengo aquí ya que las condiciones que tengo en el punto 1 geométricamente me permiten una uniformidad de dimensiones, pero no una permanencia en el flujo con respecto al de 2. Y el caso más complicado, o bueno, el caso que requiere más análisis, es aquel que es no uniforme y no permanente. Aquí, bueno, básicamente es una combinación de situaciones en donde yo tengo geometrías distintas en 1 con respecto a 2, pero al mismo tiempo, para momentos distintos, tengo flujos distintos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos ejemplificando que tal vez para un momento 1, todo hay adiciones hacia lo que hay en la tubería, y para un momento 2 hay extracciones, ¿sí? Entonces este es un flujo no uniforme y no permanente. Ahora bien, no es la única manera de describir el flujo. Anteriormente lo que hablamos fue únicamente 2 variables o 2 dimensiones, espacio y tiempo. Hay otras maneras de describir también el flujo, y esto va a cobrar más importancia cuando inscriban el curso de hidráulica de tuberías y canales, dado que ahí vamos a trabajar principalmente con 2 elementos hidráulicos, las tuberías y los canales. En el caso de las tuberías, nos importa saber, por ejemplo, si el flujo está gobernado principalmente por el efecto de la viscosidad, y habrá una forma muy general de dividir cuando el flujo se comporta de manera laminar o
de manera turbulenta. Para poder saber si es el flujo laminar o turbulente, utilizaremos un número especial que se llama número de Reynolds, que usualmente vamos a representar con esta R mayúscula y una E minúscula. Y es muy usado en el flujo en tuberías. Me adelanto un poco a temas posteriores, flujos que están gobernados por la presión. Por otro lado, hay otros tipos de flujos en los cuales hay otra variable importante. Ya no es la viscosidad, ahora es la inercia. Nuevamente volvemos a la inercia. Vamos a explicar un poco más eso más adelante, pero por ahora vamos a hacer esta distinción. Si el flujo se va a describir en términos de la inercia, podemos tener dos casos generales: un flujo subcrítico o un flujo supercrítico. Para poder evaluar si está en uno o en otro caso, utilizaremos ahora otro número, que es el número de Freud, una F mayúscula con una R, el cual es muy usado para el flujo en canales. Me adelanto, flujo en el cual importa principalmente la gravedad, la aceleración de la gravedad. Ahora bien, ¿cómo podemos estudiar el flujo? Ahorita hemos hablado de la cuestión espacial, de la cuestión temporal, del aspecto de la viscosidad y del aspecto de la inercia. Pero muchas veces nosotros vamos a analizar el flujo en términos de aquellas variables que nos interesan. Por ahora, para comenzar con el estudio del flujo, vamos a utilizar algunas variables que generalmente son fáciles de medir o de deducir. Es decir, son variables, magnitudes físicas que nos van a ayudar a entender cómo se está comportando el flujo. ¿Qué variables son esas? Bueno, principalmente la velocidad media del flujo, la energía que permite el movimiento, la presión que hay al interior de un flujo y el gasto caudal. Aquí a lo mejor, tal vez la parte más importante sería el gasto caudal, aunado con la velocidad y la presión, pero vamos a ver que cómo estos tres, de alguna manera, nos permiten describir una variable más importante, que es la energía de movimiento, o lo que permite que el flujo exista. Finalmente recuerden, flujo es fluido en movimiento, y para que el fluido se mueva, se necesita energía. ¿Qué tipo de energía? Aquella que pueda mover al flujo. Bueno, finalmente, y ya para concluir esta parte de flujos, que es muy sintética, pero pretende ser esclarecedora, la manera en cómo describimos el flujo en un fenómeno de hidráulica puede construirse con una combinación de muchas consideraciones. Por poner un ejemplo, un flujo puede ser uniforme, permanente, turbulento y subcrítico. ¿Y cómo lo vamos a describir? Bueno, es uniforme si tiene una sección hidráulica constante en todo el tramo observado. Pensemos en una tubería en la que en el punto 1 y el punto 2 el diámetro es el mismo. Es permanente si la cantidad de flujo es constante en el periodo de tiempo analizado. Vamos a pensar que a las 7 de la mañana la cantidad de agua que pasaba en ese punto es la misma que habrá a las 10 de la mañana. Vamos a pensar que analizo un punto 1 y un punto 2 a las 7 y a las 10 de la mañana. Me encuentro que del punto 1 al punto 2 la tubería tiene el mismo diámetro y el flujo es constante en ese periodo de tiempo. Y también puedo irme más allá y decir que es turbulento, es decir, la viscosidad no gobierna el flujo, y que es subcrítico, que la gravedad gobierna el flujo. Aquí podría decirse, bueno, si la viscosidad no gobierna el flujo, entonces la gravedad lo gobierna. No, no es una respuesta tan discriminatoria, pero podemos describir que en la generalidad de los estudios, de los casos y de los diseños que tendremos en tuberías, nos vamos a enfrentar a este caso. Un flujo que es uniforme, que es permanente, que es turbulento y que es subcrítico. Bien, vamos a concluir por ahora. Recuerden consultar la bibliografía de referencia que se cargó en Eminus. Por favor, quiero escuchar sus comentarios y nos vemos para la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.